Otro domingo más, otra escuela dominical a través de internet. La gran mayoría, creo que el 99.9% de todos los pastores de Colombia estamos haciendo por estos medios. Son medios de gracia que Dios ha dispuesto, porque estamos usando la internet para glorificar el nombre del Señor. Quiero que inclinemos nuestros rostros el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por este tiempo que vamos a compartir como hermanos en la fe. Bendito y alabado sea tu santo nombre, exaltado por siempre, Altísimo Dios, porque tú eres digno de toda gloria, toda alabanza, bendito Rey. Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo ponemos delante de ti nuestros pecados, porque hemos pecado con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir. Realmente no hemos glorificado, exaltado tu santo nombre. Padre, pongo delante de ti la predicación de tu palabra y que sea tu gloria, Señor, hoy manifestada a través de la predicación. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de justicia, de juicio y de pecado. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos a toda verdad. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Altísimo Dios. Padre, pongo delante de ti todos aquellos que nos están viendo por internet y escuchando, Padre amado, para que tú visites sus corazones, visites sus casas, sus vidas y muestres tu gloria, amado Dios. Porque tu nombre es sobre todo nombre, amado Padre. Venid a mí todos los cargados y trabajados, dices en tu palabra, Señor, y sé que muchos estamos cargados y trabajados. Y nos ponemos delante de ti, Señor, para ser expuestos a través de tu palabra y ser llevados, Señor, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, hoy vamos a ver un tema bastante espinoso, que es lo que significa ser cristiano. Realmente, ¿qué es ser cristiano? Que va muchísimo más de un nombre, va mucho más allá de una denominación. Se trata de una experiencia de vida, se trata de una vida unida a Cristo. Y como consecuencia tendremos una vida nueva. Quiero que vayamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que va a ser el texto que vamos a exponer hoy, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un texto que muchos nos sabemos de memoria. La pregunta es, ¿qué realmente esa confesión de fe o este texto tú puedes decir que es aplicable a tu vida? Vamos a desglosar este texto y vamos a dar cuenta realmente de lo que significa ser cristiano y realmente hasta qué punto hemos sido cristianos o no lo hemos sido. Quiero que vayamos también a Juan. ¿Y por qué vamos a ir a Juan capítulo 4? Porque aquí vamos a encontrar una declaración del Señor Jesucristo de lo que Dios demanda, de lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios. Juan 4:20. Una conversación que tenía el Señor Jesucristo con la mujer samaritana en Samaria. Dice la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando aún ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. El problema que tenía esta gente, los samaritanos, es que no sabían a quién estaban adorando. Ellos creían que estaban adorando a Dios, porque tenían altares, porque tenían tradición, porque eso es lo que había establecido en el Antiguo Testamento Jeroboam, cuando se divide el reino del norte, el reino del sur, o sea, Israel se divide, y establecen como reino capital del reino del norte Samaria, y establecen sacerdotes, todo lo cambian, absolutamente todo lo cambian, y creen que están adorando a Dios, pero no era así. Ellos pensaban que adoraban al Dios de Israel, pero no era así. Y Jesús les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está diciendo de los judíos, de la tribu de Judá venía la salvación, o sea, Jesucristo, hijo de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá.
Mas ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, aquí hay falsos adoradores, que creen ser verdaderos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Eso está buscando Dios en nuestra vida, que lo adoremos en espíritu y en verdad a través del Señor Jesucristo. No a través de religión, no a través de formas, no a través de labios, sino de una vida, un sacrificio vivo. Y me hacen dar cuenta por qué el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice: por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. En el original allí la palabra culto es adoración consciente. Consciente es una vida que está consciente de quién fue el que se sacrificó y que también debo ser un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Los primeros mártires de la iglesia primitiva, empezando por los discípulos, la tenían clara. ¿Qué significaba ser cristiano? Hasta el punto de que fueron capaces de entregar su vida y no negaron el nombre de Cristo. Sus vidas los condenaban a morir, pero dejaban testimonio de que Cristo era real en sus vidas, de que vivían para Cristo, de que ya no vivían para ellos, de que vivían para aquel que los amó y aquel que murió por ellos en la cruz. Y era un honor, una insignia de honor ser cristiano. Para esa época ser pastor o ser líder de una iglesia implicaba pena de muerte. Eran hombres que sabían de que si los descubrían o si en unas persecuciones los tomaban presos, sabían de que iban a morir sacrificados, aserrados vivos, quemados vivos, empalados vivos. Pero no les importaba, porque para ellos, como decía el apóstol Pablo, el vivir el Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo puedo llegar a ser tan convencido y tan claro en mi vida de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Inicialmente, digamos algo histórico, inicialmente el nombre lo acuñaron los incrédulos como un intento de ridiculizar a los cristianos. Era una ofensa, era una manera de hacerlos, o sea, mostrarlos como en un espectáculo, como algo denigrante. Sin embargo, lo que comenzó como un ridículo pronto se convirtió en una insignia de honor. Ahora ser cristiano era un honor. Y morían con honor. Y vivían con honor, entendiendo de quién dependían y quién era su Señor y quién era su Rey. Y en esa época el Imperio Romano, el César, tenían que adorarlo. Y tenía sus seguidores. Y eran seguidores fieles y eran capaces de morir por el imperio. Pero ellos no lo hacían. Ellos respetaban las leyes. Se sometían a las autoridades, a pesar de que ese sometimiento a la autoridad les causara la muerte. Pero no negaban el nombre de Cristo. Ellos eran seguidores de Cristo, seguían a Cristo y vivían por Cristo y morían por Cristo. ¿Cuál fue la diferencia de ellos? ¿Qué diferencia hay de este cristianismo que tenemos ahora con este cristianismo? ¿Por qué nos hemos enfriado? ¿Por qué nos hemos deslizado? ¿Por qué tenemos un cristianismo completamente contrario a lo que realmente leemos en las Escrituras? Los cristianos, en cambio, no daban su lealtad suprema a Roma o a cualquier otro poder terrenal, sino que toda su dedicación y adoración estaba solamente reservada a Jesucristo. Por esto ser cristiano en el sentido real del término es un seguidor incondicional de Cristo, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Cristo oímos la voz del Señor Jesucristo y nos sometemos al Señor. Y somos guiados y somos enseñados y vivimos de acuerdo a esas enseñanzas. El nombre de ser cristiano sugiere mucho más que una asociación superficial con Cristo. ¿Por qué hablamos de una asociación superficial? Porque la gran mayoría somos así. Nos asociamos con el Señor Jesucristo de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el temor a Dios no es más que un mandamiento de hombres enseñado por hombres. Para muchos nuestro cristianismo quizás sea así. Y es necesario que nos examinemos a nosotros mismos, si estamos en la fe o acaso no conocemos al Señor, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando preguntamos hoy qué es ser cristiano, vas a encontrar una cantidad de conceptos.
ser una buena persona. Qué bueno ser cristiano, incluso ahorita ser cristiano para muchos es moda. Decir Dios te bendiga y ser muy espiritual. Y no estoy juzgando. Pero se trata de mucho más allá. Se trata de exhortar, de evaluar qué tipo de cristiano soy. Cristiano no es solamente una iglesia cristiana. Pertenece a un grupo de alabanza, ser un pastor. Participar como anciano en una iglesia o un diácono de la iglesia. Porque Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán aquel día: es que en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos. Y el Señor dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad o a lo que yo pienso y creo de Dios. El Señor ha dejado su palabra y dice que es una revelación especial para que aprendamos y sepamos cómo lo debemos adorar. Ha dejado direcciones, ha dejado la directriz de cómo debe adorarse. Y adorarse a Dios no es más que palabras, es vida. Es una vida que glorifica el nombre del Señor. Sin embargo, todo esto cae lamentablemente por debajo de lo que realmente significa ser cristiano desde la perspectiva bíblica. Es interesante ver que a los seguidores de Jesucristo no se les llamó cristianos sino hasta después de 10 o 15 años. Antes se les llamaba los del camino. ¿Por qué se llaman los del camino? Porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que ser testimonio de ese camino, de esa verdad y de esa vida. Dejemos dejar un camino para que sigan las pisadas del Maestro. Una vida que ilumine la oscuridad. Que nuestra vida sea una verdad. No una de las verdades, sino la única verdad. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde la verdad absoluta ya no es real. Vivimos en donde cada uno tiene su propia verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Es Cristo mismo. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el camino. Vamos a ver la definición clara que significa ser cristiano con uno de los hombres más representativos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Que se atrevió a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores a mí, así como yo de Cristo, diciendo mi vida la estoy siguiendo de acuerdo como a Cristo. Y entonces, como yo lo estoy haciendo, también imíteme a mí. O sea, síganme a mí. El verdadero líder le sigue, porque su vida es de testimonio. Y está en un liderazgo en todas las áreas de nuestra vida. Realmente en tu casa, hombre o mujer, estás siendo un verdadero líder cristiano. Que tus hijos quieran adorar al Cristo que tú adoras. Que tus hijos quieran a la iglesia donde tú vas a adorar a Dios. Porque tú que enseñas la palabra del Señor, tus hijos quieren ser enseñados por ti. Es triste que muchas veces no es así, empezando por mí. Pero es necesario, amados hermanos, que hoy miremos a la luz de la Escritura y seamos confrontados y entendamos que realmente cristiano soy. Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las más grandes declaraciones del apóstol Pablo, registradas en el Nuevo Testamento, es esta explicación. Es lo que él está diciendo: para mí esto es cristianismo. Por eso yo soy cristiano, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El cristianismo es mucho más que discernir una declaración doctrinal, va muchísimo más allá. Pasa muchísimo más allá de conocer todas las doctrinas, conocerte de memoria la doctrina sistemática, conocer absolutamente todo lo de la salvación y no vivir como un salvo. Para algunos ser cristiano es un código de conducta moral. Eso es moralismo y eso no es cristianismo, mucho menos humanismo. No se trata de ser una buena persona, se trata de ser semejante a Cristo. Para algunos ser cristiano es primeramente algo cultural o algo tradicional.
somos tradición. Y podemos asistir a la iglesia ocasionalmente por tradición y decir que somos cristianos. O ser miembro de una iglesia no sé cuántos años. Pero si tú no eres miembro, o sea, tu vida no está injertada en la vida verdadera, alejado de Él nada podrás hacer. Tu vida y mi vida depende de Cristo. Y somos alimentados de Cristo. Todos los días somos alimentados de Cristo. Muchos definen el cristianismo en términos de una experiencia religiosa, basada en una creencia general en Jesús o un deseo por ser una buena persona. Muchos creen que es cristiano porque tienen experiencias. Y no voy a juzgar las experiencias de nadie porque no puedo hacerlo. La pregunta es: ¿esa experiencia que tú has tenido con el Señor Jesucristo te dio una nueva vida? ¿Realmente estás viviendo de acuerdo a lo que Él ha mandado y ha dicho que debes vivir? ¿O es solamente de momentos? La vida del cristianismo es de una revelación personal y que se vuelve una experiencia de vida, claro que sí. Pero se trata de vida. No se trata de experiencias místicas, se trata de vida. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Ser cristiano es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Es una unión vital con Cristo. Es una unión vital con Cristo, amados hermanos. El cristianismo es fe en Cristo, amor por Cristo y obediencia a Cristo. Todo está centrado en Cristo, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso debemos despojarnos de todo peso y de ese pecado que tan fácilmente nos envuelve, que es la incredulidad, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera tienes? A Cristo delante de ti. Cristo va delante de ti, va delante de mí, allanando el camino. Va delante de ti, dejando sus huellas para que tú sigas sus pisadas. El cristianismo es fe en Cristo, amor por Cristo y obediencia a Cristo. Vamos a Colosenses 3:3. Colosenses 3:3, dice el apóstol Pablo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida y mi vida está escondida en Cristo. No en una religión, en una denominación, en una falsa devoción a Dios, sino en Cristo, el Hijo de Dios. Pero es mucho más que eso, amados hermanos. El cristianismo es una vida de unión espiritual con Cristo. El cristiano debe compartir el mismo testimonio de Cristo. Es un testimonio íntimo y personal. Por eso Pablo dice: estoy crucificado con Cristo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo como hombre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Toda su vida estaba centrada desde la muerte hasta la vida en Cristo. Y hasta la eternidad. Porque adoraremos a Dios eternamente. Y estamos preparándonos para la eternidad. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice en Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Los discípulos no conocían a Cristo cuando resucitó, tiene un cuerpo glorificado. Entonces, ¿por qué cuando tú ves a tu hermano o a tu hermana, por qué no ves a Cristo? ¿Por qué no tienes misericordia y tratas con gracia a aquel que también necesita de gracia? Pero para muchos el único cristiano somos nosotros, los otros no. Porque no siguen a Cristo como tú lo sigues. Realmente no se trata como tú sigas a Cristo y no como Dios dice en su palabra que hay que seguir a Cristo. Y una de las señales más grandes de que soy cristiano es el amor por el prójimo. Un amor incondicional, no con condiciones. Es un amor incondicional basado en el amor de Cristo, que todo lo soporta, que todo lo cree, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no contabiliza el mal, que todo lo perdona, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo sacrifica. Es el primer fruto de un cristiano: amor. Amor por Dios, porque antes nos amábamos a nosotros mismos. Vivimos una vida egocéntrica, egolátrica. Amor por Dios, total y absoluto, y da un resultado: amor por el prójimo. Y ahí sí, amar.
quién soy en Cristo. No lo que yo puedo hacer por Cristo, sino quién soy yo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios no emparcha vidas. Dios no mejora vidas. Cristo no mejora vidas. Cristo da una nueva vida. Una nueva vida que Dios va a hacer todos los días. El apóstol Pablo en Filipenses dice que él estaba convencido y persuadido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, en ellos, él mismo la perfeccionaría y la terminaría hasta la venida del Hijo del Dios Altísimo. Dios está haciendo una obra maestra y perfecta en ti y en mí. Y está usando una cantidad de cosas en tu vida. Que esas cosas dolorosas. Porque solamente en la obediencia se perfecciona el cristiano. Realmente la obediencia determina cuánto tú amas a Dios o cuánto tú lo odias. Se trata de cuánto tú amas a Dios. El que ama a Dios obedece. El que cree en Jesucristo confía y obedece. No solamente palabras. ¿Qué significa ser cristiano? Soy salvo por la muerte de Cristo, y eso es claro. Pero esa muerte en Cristo me tiene que dar una nueva vida. Porque si Cristo murió por mí, yo debo morir por Él. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. O sea, Pablo fue crucificado con Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Su anhelo de Pablo todos los días era mostrar a Cristo. Y por eso él decía, someto mi cuerpo a servidumbre. Y es un hombre que no proveía para los deseos de la carne, se abstenía, daba la buena batalla a la fe, mortificaba el pecado por una vida en el Espíritu. Jesús fue crucificado. Su muerte en la cruz, un obstáculo para judíos y locura para los gentiles. La muerte de Jesucristo en la cruz fue un obstáculo para los judíos y locura para los gentiles, porque dice el texto en 1 Corintios 1:23, no lo busquen, les leo, 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. ¿Por qué decía el apóstol Pablo eso? Porque para los judíos era maldito el que era colgado en un madero. Entonces era un tropezadero, tropezaban en la roca angular, en la piedra angular que era Jesucristo. Él se hizo maldito para que tú fueras bendito o bendita. Para los gentiles, o sea, para los griegos, era locura. Porque ellos tenían su conocimiento de un Dios, de dioses, que tenían hijos aquí en la tierra y defendían a sus dioses, a sus semidioses. Pero aquí no estaban defendiendo al Hijo de Dios, antes su padre estaba permitiendo que lo crucificaran, pues era una locura para ellos. Jesús fue crucificado como un religioso inconformista para ellos y una molestia política para los romanos. Para los fariseos de esa época, Jesucristo se mostró como un inconformista frente a ese sistema religioso que ellos tenían, que oprimían al pueblo, que tenían sus conceptos equivocados de la revelación de Dios a través de los escribas, que habían manipulado la palabra del Señor y la han acomodado a su conveniencia para oprimir al pueblo. Por eso Jesús dice, todo aquel que quiera ser libre, todo aquel que permanezca en mi palabra será verdaderamente libre y será un verdadero discípulo. Libre de la religiosidad, libre de la mentira y el engaño de una religión falsa y una falsa devoción a Dios. Sin embargo, Jesús fue crucificado como un religioso inconformista, lo decía ahora. Pero Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Era yo, eras tú, era yo que tenía que estar en esa cruz, pero el Señor le plació en su infinita misericordia poner a su Hijo, porque era el único medio que había para perdonar el pecado a los hombres, un sacrificio perfecto. El Señor cumplió la ley perfectamente. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Pues todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo, su justicia es imputada, es acreditada a mi vida. Por eso Dios me ve justo y te ve justa, por la sangre de Cristo, no por tus obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. En 2 Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue clavado en la cruz. Los cargos en tu contra fueron clavados en la cruz y nuestra deuda de pecados fue clavada en la cruz. Por eso es que cuando estudiamos en Colosenses, que es una de las más grandes
más grandes enseñanzas de quién es Jesucristo. Porque Colosenses está enfocado a mostrar o a derribar todos los argumentos que estaban mostrando los judaizantes y los gnósticos frente a la persona de Jesús, y que tenían que agregar algo más, que tenían que ser algo más que la salvación en Cristo, y que tenían que ayudarle a Cristo para poder ser verdaderamente salvos. Pablo dice, Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Todo fue hecho en la cruz. Por eso Jesús dice, tetelestai, todo ha sido consumado. Su obra ha sido perfecta y es perfecta. Tú no tienes que agregarle más, tú no tienes que agregarle obras. Tú fuiste creado en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero es Dios el que pone el querer como el hacer las buenas obras y te las enseña a través de un compañerismo con el Señor Jesucristo, a través de una unión vital con Cristo. Y todo aquel que cree en su nombre, juntamente con Él. Si tú estás juntamente crucificado con Cristo, juntamente con Él ha resucitado una nueva vida. Y eso tiene que tener consecuencias. Consecuencias realmente que cambian tu entorno, cambian tu vida, cambian la vida de los demás, porque somos agentes, influenciamos con el testimonio de Cristo a otros. Mostramos la grandeza, la santidad de Cristo, no solamente con palabras, sino con nuestra vida. Somos cartas leídas por los hombres. Que la gente que no lea la Biblia la lea en ti. Que la gente que no va a la iglesia vea la iglesia en ti, vea a Cristo en ti. Pero vemos solamente palabras y malas acciones. Buenas palabras, pero malas acciones. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el testimonio personal de Pablo, es la verdad de cada cristiano, esa es tu verdad, mi verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por ese gran amor de Dios, por esa obra que Dios ha hecho en la cruz, por esa misericordia, esa tiene que ser la motivación tuya, ese agradecimiento en amor, una nueva vida, decir, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio o en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, adoración consciente, lo decíamos ahora. Cristo fue sacrificio, yo también tengo que ser sacrificio. Yo también tengo que subir a ese Gólgota. Yo también tengo que ser parte de ese sacrificio en toda mi manera de vivir. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como ya Pablo no vive, Cristo vive en él. Ya Pablo no vive para él, Pablo vive para Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo. Esta no es una exhortación a vivir llevando una cruz. No, es una declaración de posición del creyente ante Dios en Cristo. Esa es mi posición delante de Dios en Cristo. Una nueva criatura, un hombre justo, justificado por la sangre del Cordero. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él me cambió de posición. En 1 de Pedro 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos cambió de posición. Tú ya no vives en la oscuridad, tú no eres un hijo del diablo, tú eres una hija o un hijo de Dios. Y como hijo o hija de Dios debemos vivir como hijos de luz, viviendo en la luz, no en la oscuridad, ni amando la oscuridad, sino amando la luz y mostrando la luz. Entonces es una declaración de posición de nosotros. Es de posición, no de cargar una cruz. Porque muchos pueden cargar la cruz como un auto de flagelación o de ascetismo. Infringirse dolor, sacrificio externo. Pero eso no te santifica.
A mí me santifica la palabra. Dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo toma la palabra que yo leo, que aprendo, que memorizo, que medito y la aplica a mi vida. Y hay una transformación de mi mente, una renovación de mi entendimiento acerca de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo y quién soy yo en ese reino de los cielos. Colosenses 3:1 dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, sí pues, una condición, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Estás buscando el reino de los cielos? ¿Estás buscando todo el deleite en las cosas de Dios? ¿O solamente las dádivas de Dios? Porque estamos hablando de esos medios de gracia que Dios ha provisto para que tengas una vida abundante. Pero muchos quizás busquen a Dios solamente por interés de mejorar su vida o de conseguir muchas cosas que anhelan su corazón, pero que no glorifican el nombre del Señor, que están fuera de la voluntad de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Hijo de Dios, el cristiano nacido de nuevo, su anhelo, su deseo es puesto los ojos en el galardón. Es entendiendo que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso. Que estamos de paso 70, 80 años, pero que esos 70, 80 años que vamos a vivir, lo vimos para la gloria de Dios, deleitándonos en su gloria y viviendo para su gloria, no para nosotros mismos. La pena por nuestros pecados fue pagada en su totalidad por la sangre de Jesús. Somos salvos por la muerte de Cristo. Murió no por la vida que vivimos. Cristo no murió por la vida que vivimos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos escogió antes de la fundación de los siglos. Y nos escogió no porque fuéramos buenas personas, sino porque por el puro afecto de su voluntad. Él vivió perfectamente y murió perfectamente, y por su sacrificio soy transformado por la vida de Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto, por eso es nuestro sumo sacerdote, y puede compadecerse de tus debilidades y mis debilidades, y puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, a recibir pronto y oportuno socorro, porque puede compadecerse de tus debilidades y de las mías, y debo ir al trono de la gracia todos los días. Es un arrepentimiento de todos los días, no una sola vez, porque todos los días pecamos y debemos estar conscientes del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso cuando vamos a la cena del Señor, que es un medio de gracia que nutre la iglesia, dice que recordemos, pero ese recordar es vivir. Es recordar que ese sacrificio me lleva a mí a vivir una vida diferente y entender que ese sacrificio tuvo un costo muy alto. Por eso no descuidemos una salvación tan grande, ni nos deslicemos. Prestemos más diligencia y más atención a la palabra del Señor, porque cuando tú no te sometes a la palabra del Señor, estás contristando al Espíritu Santo y estás viendo de acuerdo a tus pasiones y emociones y te estás deslizando. Del mismo modo el apóstol Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Como el resultado de ser crucificado con Cristo, Pablo afirma de que ya no está vivo. O sea, de que sus deleites, anhelos, planes, sueños ya no está centrado en esta tierra. Está como un extranjero y peregrino. Está centrado en la perfecta voluntad de Dios, en su llamado. Fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Y esa era su misión, esa era su identidad. Y lo tuvo claro hasta el último día. Aquí Pablo describe una unión total y vital con Cristo en todas las áreas de su vida. Pablo no solamente era cristiano yendo a la iglesia. No, Pablo era cristiano. Cristo era un Cristo andante todos los días. Por donde pasaba Pablo, veían a Cristo, escuchaban a Cristo, podían ver la gloria de Dios en Cristo, porque somos portadores de la gloria de Dios, y eso nos lleva a un cristianismo realmente que impacta a un mundo que se pierde. En Efesios 4:22, el apóstol Pablo nos dice, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este mundo nos ofrece deseos engañosos y nos alejan de la sincera fidelidad a Cristo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Se trata de una renovación de pensamiento. Y esa es la verdadera lucha que luchamos los cristianos, es un cambio de manera de pensar. La lucha es a muerte con nuestros pensamientos que nos alejan de la sincera fidelidad de Cristo. Argumentos,
toda altivez, todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire que ese nuevo hombre fue creado en Dios o creado por Dios, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo había sido transformado de una vida egocéntrica a una vida centrada en Cristo y en consecuencia para el prójimo. Pablo ya no vivía para él. Pablo vivía para Dios y para el prójimo. Y era su enfoque, era su deleite todos los días. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, vas a poder amar a Dios de la manera correcta. Quizás no perfectamente, con toda tu manera de vivir, porque es imposible, pero sí perfectamente de corazón, y vas a llorar cuando pecas. Y vas a querer buscar arrepentimiento y querer buscar el perdón de Dios. Por eso Mateo 22:37 dice, Mateo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Ese cambio de posición es un cambio de vida, es un cambio de identidad. Es un cambio de toda tu vida, no de algunas áreas de tu vida, no las que a ti te convienen, o las que más fácil te facilita, valga la redundancia, hacer. Lo que te cuesta es realmente sacrificio, es muerte. Te cuesta perdonar, te cuesta amar a tu prójimo, te cuesta obedecer, te cuesta someterse a la verdad. Pero eso es lo que tienes que mortificar todos los días, bajo la ley del Espíritu, bajo la revelación de la palabra de Dios. Ya no era Pablo el que vivía, ahora era Cristo quien vive en él. Los cristianos no viven la fe a través de la imitación de Cristo. Vivimos nuestra fe por la encarnación de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Es una encarnación, es una unión vital con Cristo. Por eso Primera de Pedro 1:23 dice, Primera de Pedro 1:23 dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Con todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Mire que el Señor te llama y te da los recursos divinos para que puedas vivir esa vida. Pero muchas veces no queremos vivirla, nos negamos, luchamos. Y es una lucha a muerte de las pasiones y las emociones. Son los deseos que batallan en nuestra alma. Pero tenemos que someter esos sentimientos a una vida que le agrada a Dios. Pero el principio fundamental es allí, que es amor. ¿Qué es lo que tú estás amando? ¿Estás amando más el pecado o la santidad de Dios? ¿Estás amando más el sacrificio de Cristo o esa vida de deleites? Esa vida de regocijo en tu carne. Pero ese regocijo en la carne te va a llevar a la condenación. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Por esas promesas que recibimos a través del Señor Jesucristo, vengo a ser parte de la naturaleza divina. Soy cuerpo de Cristo. Soy cuerpo de Cristo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Concupiscencia, aquí se habla de deseos del corazón. Nuestra condición ante Cristo es que éramos ajenos a la vida de Dios. Lo dice Efesios 2, del 1 al 5. Dice el apóstol Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos, esa era tu condición y la mía, muertos en delitos y pecados. O sea, vivíamos en el pecado, practicamos el pecado, pero no éramos conscientes de que era pecado. Solamente errores. Solamente para nosotros eran errores. Y nos deleitamos en esos errores, supuestamente en esa época. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Es el cambio de posición y por ende un cambio de vida.
un cambio de reino, un cambio de Señor, un cambio de voluntad. Porque lo primero que hace el Señor, te da una nueva criatura, te regenera una nueva vida para que vivas y ames a Cristo. Y ha escrito sus leyes en tus pensamientos y en tu alma. Pero Dios, mire pero Dios es maravilloso, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras. Solamente por la obra redentora de Cristo en la cruz es que hay salvación, no por tus obras, no, es por la obra redentora de Cristo en la cruz. En esta declaración es una afirmación de la resurrección de Cristo. Cristo vive y nosotros juntamente con Él hemos sido resucitados a una nueva vida dirigida y gobernada por su voluntad. Si con Cristo estás juntamente crucificado, como te decía ahora, has resucitado una nueva en Cristo. Ya no estás muerto en delitos y pecados y por ende no debes vivir o practicar el pecado. ¿Que sí vamos a pecar? Claro que sí. El mismo apóstol Juan dice: hijitos míos, no pequéis, porque abogado tenemos para con Dios el Señor Jesucristo. Pero si alguno dice que no tiene pecado, ese Dios es mentiroso, porque todos pecamos. Pero no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado. Luchamos con ese pecado remanente que está en nosotros, es una lucha a muerte todos los días. La resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico, es una realidad espiritual, obrando en todo cristiano. Cristo vive en mí. Esa resurrección es que Cristo está viviendo en ti y en mí. Y todos los días va a vivir más. Todos los días hasta el punto de llevarnos a la estatura del varón perfecto. Porque esa es la final de la salvación, es ser semejantes a Cristo. Es una lucha constante. Todos los días vamos a luchar. Vamos a caer, nos vamos a levantar, vamos a correr con paciencia esa carrera, pero con paso firme, no por una victoria, sino de una victoria. Los cristianos no viven la fe a través de la imitación de Cristo, vivimos nuestra fe por la encarnación de Cristo, lo decimos ahora. La esencia del cristianismo es la unión del creyente con Cristo, vivimos en Él y Él vive en nosotros. El cristiano no es simplemente una cuestión legal de justificación por sola fe, es una experiencia personal de gracia transformadora por la presencia permanente del Rey dador de vida. La permanente presencia de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida te garantiza tu salvación y te garantiza de que esa buena obra va a ser hasta el final y que no la vas a perder, porque la salvación no se pierde, es firme en las manos de Dios y Él empezó una buena obra en ti, la perfeccionará y la terminará, pero Él lo hará. Y si hay que disciplinar, disciplinará, y si hay que azotar, azotará, y si hay que afligir, afligirá. Pero ese es nuestro Dios, que la buena obra que empezó en ti la terminará. Y todo obrará para bien, porque Dios a ti lo ha dispuesto, para el bien de los que le aman. ¿Y cuál es la finalidad de ese amor? Llevarnos a ser semejantes a Cristo. Juan 15:5, dice el apóstol Juan. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, unión vital, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando tenemos una unión vital con Cristo, llevamos fruto. Y vamos a ver qué tipo de fruto está hablando aquí. Está hablando de una vida. Esta unión con Cristo nos llevará a una unión de vida que muestra a Cristo en nosotros. Gálatas 5:22 al 23. Este es el fruto de la unidad en Cristo, esa unión vital con Cristo. Dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está hablando, como hablamos en la clase pasada, hace 15 días, se tratan de verbos en acción, vida en acción, vida. Esto es vida en Cristo. Eso me define a mí como cristiano. Por sus frutos lo conoceréis. No por su confesión te conoceré, no por la iglesia donde tú asistes, no por el cargo que tú tienes dentro de la iglesia, no porque eres pastor, no por los años que tienes en el cristianismo, sino qué es lo que están viendo en ti todos los días. ¿Están viendo a Cristo o están viendo un anticristo? ¿Qué es lo que están viendo? Soy libre por la obra de Cristo. Finalmente Pablo dice: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se declaró muerto, pero luego se declara que vive
en la carne, que Él vive muerto a la carne, pero está viviendo en la carne. O sea, que está siendo hombre y que como hombre está caminando aquí en la tierra, pero que como camina, su testimonio de vida es Cristo. Que da la buena batalla, que lo hace todos los días, que es disciplinado, que hay disciplina de gracia en la vida de Él, pero que no se está quedando a medio camino, ni está siendo mediocre en ese compromiso con el Rey de Reyes, sino un compromiso total y absoluto, basado en convicciones, no en preferencias. Porque muchos somos cristianos de preferencias, de conveniencias, no una convicción que te lleva a morir por Cristo y a vivir en Cristo. Es una nueva realidad en la vida de Pablo. La persona que solía ser Pablo ya no lo era. 2 Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo, no lo busquen, les leo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo ahora vive en él, vive en ti, vive en mí. Sin embargo, Pablo continuó viviendo en esta tierra. Pero ¿cómo vivía en esta tierra? Su fe, la fe en Cristo es lo que determinaba esa acción de su vida en lo que él creía. Por eso Pablo dice por ahí, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía en quién había creído y vivía de acuerdo por aquel había creído. Era una persona que vivía en el mundo real, pero subía por fe en el Hijo de Dios. Ese era el objeto. El Hijo de Dios era el objeto de su fe. Y era donde tenía puestos sus ojos. Era donde estaba su tesoro. Era donde estaban todos sus anhelos y sus sueños. En Filipenses 3:12 dice el apóstol Pablo. Filipenses 3:12. No sea que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Diciendo, yo no lo he alcanzado todo, pero estoy perseverando, estoy mirando hacia el galardón, y esa es mi meta, ese es mi camino. No había otro camino para Pablo, y no hay otro camino para ti ni para mí. El camino es Cristo, la verdad es Cristo, la vida es Cristo. Somos libres, porque el Hijo de Dios nos amó y se entregó por nosotros. En Juan 8:31 dice el apóstol Juan, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, amados hermanos. Y tenemos que tenerlo claro como hijos de Dios. La verdad te hará libre. El tema de Gálatas, cuando estudia el libro de Gálatas, se habla de la libertad del cristiano. Por eso Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Los judaizantes pretendían de que ellos se circuncidaran, de que cumplieran las ordenanzas de la ley, las fiestas, lunas nuevas y todas las cosas que ya no eran, que habían sido en Cristo, que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Todo era sombra de lo que él iba a hacer. Todos los sacrificios que tenían los judíos en el Antiguo Testamento era sombra de lo que Jesucristo iba a ejecutar en la cruz. Está hablando, sean libres para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no por obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la libertad no era gratis. Esa libertad no era gratis. En Gálatas 5:13 dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, diciendo, esa gracia, esa libertad no te da libertad para pecar, sino para no pecar, para abstenerte de pecar, para mortificar el pecado, para amar a tu prójimo, no para odiar a tu prójimo, no para vivir para ti mismo. Somos libres en Cristo de nuestra esclavitud de la culpa, pero no somos libres del deber de la obediencia. No somos libres del deber de la obediencia. La obediencia es un resultado del amor a Dios. El que ama obedece. Es un resultado de amar, obediencia.
La diferencia es que no vivimos obedientemente para ganarnos la aprobación. Yo no vivo obedientemente para ganarme la aprobación de Dios. Yo ya fui acepto en el amado. Yo vivo en obediencia, es porque amo al Señor. Y quisiera vivir en obediencia todo el tiempo, pero es imposible. Pero perfectamente quiero amar al Señor, y sé que todos los que me están escuchando como creyentes quieren amar al Señor todos los días con su manera de vivir. Somos justificados por la fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Efesios 1:5 dice el apóstol Pablo, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Dios quien te escogió, por el puro afecto de su voluntad. Y dice, ¿para qué me escogió? Dice, para alabanza de su gloria en su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo ya soy aceptado por Dios en Cristo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para que seas aceptado por Dios. Tú solamente vives a Cristo todos los días. Y ese vivir a Cristo implica ya no que vivas para ti, sino para aquel que te amó. Los cristianos viven por fe, no por obras. Nuestra fe está en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y su obra perfecta, redención en la cruz. La fe produce obras, la obra no produce fe. Pero el que cree muestra obras, porque esas obras las hace que fue creada antemano. Porque está en unión vital con Cristo, va a hacer buenas obras. Esas buenas obras que glorifican y exaltan el nombre de Dios. Somos libres porque el Hijo de Dios nos amó y se entregó por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que nos amó continúa amándonos y se entregó por nosotros. Continúa entregándose por nosotros. Él se presenta todos los días delante del Padre, intercediendo por ti y por mí. Eso es lo que hace Dios todos los días. Ya terminando, amado. Cristo, el Hijo de Dios, es digno de nuestra fe, devoción, adoración y obediencia y servicio. Eso es nuestro Señor. Eso es lo que significa ser cristiano. Y pido a Dios que hoy podamos ser evaluados y examinados a la luz de la palabra y tomar decisiones y ponernos delante del Señor. Así que vamos a orar, amados hermanos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por este tiempo que he compartido como hermanos en la fe, para darte toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza, Altísimo Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Bendito y alabado sea por siempre tu reino, tu gloria y tu justicia. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria, amado Dios. Y pongo delante de ti, Señor, las necesidades de tu pueblo, mis necesidades. Te pido, Señor, que nos lleves todos los días a ser como el Señor Jesucristo. No a parecer, Señor, sino a ser hijos tuyos. Guíanos, guárdanos y protégenos. Ayúdanos a vivir una vida recta delante de tus ojos, porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza, Padre eterno. Padre amado, pongo delante de ti esta semana que comienza, para que nos ayudes, para que nos guíes, para que nos enseñes y nos guíes en toda verdad. Y que sea tu Espíritu Santo guiando nuestros corazones, nuestra mente y nuestra alma. Padre amado, pongo delante de ti si hay enfermos en la congregación, pero sobre todo enfermos del alma, enfermos de nuestro corazón, Padre, y guíanos al arrepentimiento y a la fe. Fortalécenos, anímanos. Anímanos, Señor, a perseverar todos los días, Padre eterno. Padre, y pongo delante de ti las necesidades de mi hogar y los hogares aquí presentes, para que tú nos guíes a toda verdad. Todo eso te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga y pongo en sus corazones realmente este reto. Y un reto que mismo me hago. Debemos vivir a Cristo. Esperanza de gloria. Y ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.